¿Qué tal? Les saludo. Un abrazo en el nombre del Señor. Después de un tiempecito de no compartir con ustedes algún video, y quiero compartir con ustedes y hablar de un profeta, ¿verdad? De Juan el Bautista. Ayer en la Eucaristía en mi parroquia en San Ignacio, el Padre nos decía que hacían falta en estos tiempos profetas, hombres y mujeres que habláramos de Dios, que habláramos de parte de Dios, ¿verdad? Y habláramos de Dios a la humanidad, porque hay una gran necesidad. Y obviamente coincidía con el Padre, porque si algo creo yo es que hay una gran necesidad y todavía falta mucha gente de aceptar, no sé si de escuchar hablar de Dios, pero falta mucha gente de aceptar y de querer vivir con este llamado que Dios nos hace. Pero bueno, el Padre nos invitaba para que fuéramos profetas y habláramos de parte de Dios, que diéramos a conocer de Dios en medio de un tiempo difícil, de una gran necesidad. Y por eso hoy quiero hablar de Juan el Bautista, este profeta del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que pues ya conocemos, ya hemos estudiado, tal vez hemos escuchado en las homilías, en las lecturas dominicales, pero creo que son tiempos para reflexionar acerca de Juan el Bautista, este profeta. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue un hombre que predicaba en el desierto. Ya sabemos que fue primo de Jesús, ¿verdad? Hijo de Isabel, y que incluso María, cuando había sido anunciado que iba a ser la madre de Jesús, María subió porque Isabel ya iba en embarazo, ¿verdad? Isabel ya estaba embarazada de Juan el Bautista, y Juan el Bautista fue el precursor de Jesús, ¿verdad? Fue el que vino a preparar el camino del Señor. Juan el Bautista, hijo de Isabel, de Santa Isabel, o de Elizabeth, y de Zacarías. Y entonces Juan el Bautista, un profeta, un hombre de Dios, ¿verdad? Que se alimentaba que se vestía con pieles de camello y que comía solamente saltamontes o lagartijas en el desierto y miel silvestre, dice la palabra. Pero es bien interesante, hermanos, porque Juan el Bautista, como un profeta, ¿verdad? Que venía de parte de Dios, que dijo, ¿verdad? Es necesario que yo disminuya y que él crezca, ¿verdad? Otro viene detrás de mí, el que yo no soy digno de desatarle las correas de los zapatos, de las sandalias. Yo los bautizo con agua, él los bautizará en el fuego del Espíritu, ¿verdad? Ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y entonces Juan el Bautista solamente había venido a preparar el camino de Jesús. Juan el Bautista no era el Cristo. Juan el Bautista no era el enviado, no era el Hijo de Dios esperado para ser el Salvador. Juan el Bautista había venido a preparar el camino del Señor. Y él mismo dijo, ¿verdad? Yo no soy el Cristo. Él mismo dijo, yo los bautizo en agua, otro viene detrás de mí y los bautizará en el fuego del Espíritu. Y entonces Juan el Bautista se encargó, como todo profeta, como todo discípulo tiene que ser, de preparar discípulos para Jesús. De hecho, les habló acerca de Jesús. Por eso cuando Jesús iba pasando, dijo, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y dice que los discípulos de Juan se fueron detrás de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista ya les había hablado de Jesús. Pero Juan el Bautista fue un hombre obviamente perseguido, fue un hombre, ¿verdad? Perseguido por ser profeta, por hablar de parte de Dios, por venir a preparar el camino de Jesús. Yo quiero hablar específicamente de la muerte de Juan el Bautista, porque creo que todo profeta, creo que todo hombre de Dios, todo hombre que tenga clara la misión para la que ha sido llamado, tiene que, hermanos, estar preparado para cualquier situación, para cualquier ocasión y para cualquier momento que tenga que hablar y que se tenga que denunciar y se tenga que decir lo que se tiene que decir a quien se le tiene que decir. Sabe lo que le podrá esperar, ¿verdad? Por ser un profeta, por ser un enviado de Dios. Y este tiempo que estamos viviendo, como nos decía el padre Tobías el día de ayer, necesita verdaderos profetas, necesita de hombres y mujeres que hablemos, que denunciamos, ¿verdad? En la humanidad, ¿verdad? Que no sigamos la corriente del mundo, sino que preparemos el camino para cuando el Señor venga, ¿verdad? Que hablemos de todo esto, ¿verdad? De prepararnos, de tener nuestras lámparas encendidas, de tener nuestra ropa de trabajo, como dice el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando venga el dueño de la mies, cuando venga el dueño, pues obviamente cuando venga el dueño de todo esto que es el Señor, que es Jesús, que será enviado por el Padre al llegar al fin de los tiempos, tenemos que estar preparados con nuestras lámparas encendidas, como se encontraban aquellas vírgenes, 5 provisoras, 5 descuidadas, ¿verdad? Llegó el novio y las que eran provisoras pues pasaron sin ningún problema, pero aquellas que eran descuidadas se quedaron fuera, la puerta se había cerrado. Entonces no sé qué nos vaya a pasar eso. Entonces Juan el Bautista, la muerte de Juan el Bautista, ¿verdad? Dice que por aquel tiempo, en el Evangelio de Mateo capítulo 14, que por aquel tiempo la fama de Jesús había llegado hasta el virrey Herodes, y dijo a sus servidores, este es Juan el Bautista,
Juan ha resucitado entre los muertos. Este es Juan el Bautista. Juan ha resucitado entre los muertos y por eso actúan en él poderes milagrosos, porque lo veían actuar, ¿verdad? Lo veían obviamente como un hombre de Dios, como un profeta de Dios, con signos, con señales, ¿verdad? Que obviamente manifestaban el reino de Dios, manifestaban el poder de Dios. Herodes había ordenado detener a Juan y lo había hecho encadenar y encerrar en la cárcel a causa de Herodías, la esposa de su hermano Filipo. Fíjense bien, alerta cómo murió Juan el Bautista, por qué murió, por qué fue encarcelado, quién lo hizo encarcelar, por qué, cuál fue la razón, ¿verdad? Pero Herodes había ordenado detener a Juan, lo había hecho encadenar y encerrar en la cárcel a causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo. O sea, el hermano del rey Herodes, llamado Filipo, tenía una esposa llamada Herodías, porque Juan le decía, la ley no te permite tenerla como esposa. ¿Por qué? Pues porque era esposa de su hermano Filipo. O sea, cómo la iba a tener? Estaba cometiendo un adulterio y estaba teniendo por esposa a la mujer de su hermano. Estaba cometiendo un adulterio. Entonces Juan el Bautista le decía eso al rey Herodes y eso obviamente no le agradó. Y no le agradó ni a él ni le agradó a ella, mucho menos, ¿verdad? La ley no te permite tenerla como esposa. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo de la gente que consideraba a Juan como un profeta. ¿Por qué? Porque pues era matar a un profeta de Dios, ¿verdad? Un enviado. En eso llegó el cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías salió a bailar en medio de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle todo lo que le pidiera. La joven, a instigación de su madre, ¿verdad?, le respondió, dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. O sea, como ya Juan el Bautista, ya el rey Herodes buscaba la manera de matarlo, pero no podía porque era un profeta y el pueblo se le iba a echar encima. Entonces, en el cumpleaños, ¿verdad?, de Herodes, la hija de Herodías salió a bailar en medio de los invitados y el rey Herodes le agradó tanto el baile de la hija de Herodías, ¿verdad? Que entonces la mujer esta, Herodías, que estaba con el rey Herodes, ¿verdad?, que era la esposa de su hermano Filipo, pues le insistió, la instigó, la encaminó para que le dijera al rey Herodes, pídele la cabeza de Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aprovechó que estaba en ese momento fúrico, en ese momento eufórico, como sea, y aprovechó para comprometerlo. Entonces, le agradó tanto al rey Herodes el baile de aquella joven que le prometió bajo juramento, ¿verdad? Que le prometió bajo juramento darle lo que le pidiera. Y entonces la joven, a instigación de su madre, le respondió, dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Eso fue la que aquella joven, hija de aquella Herodías, le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces la hija de Herodías aprovechó y le dijo al rey, dame la cabeza de Juan el Bautista, y como el rey ya se había comprometido, pues tenía que cumplir. El rey se sintió muy molesto porque se había comprometido, ¿verdad? Esto dice, imagínense, se dejó llevar por ese momento que estaba sintiendo y embelesado por aquella mujer que le cautivó con su baile candencioso o lo que sea, y entonces el rey Herodes se vio obligado a hacer eso, ¿verdad? Pero estaba muy molesto porque se había comprometido bajo juramento en presencia de los invitados, aceptó entregársela. Y entonces mandó decapitar a Juan en la cárcel. ¿Sí? Mandó que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista en la cárcel, el rey Herodes. ¿Por qué? Porque la hija de Herodías le había pedido la cabeza, instigada por la madre, por Herodías, le había dicho, pídele la cabeza de Juan el Bautista, y el rey se había comprometido ante los invitados y ahora tenía que cumplir la palabra, si no, pues iba a quedar como alguien que no tenía palabra, ¿verdad? Prefirió eso, ¿verdad? Prefirió matar a aquel profeta de Dios, ¿verdad? Pero imagínense, ¿verdad? Hay de aquel que atente contra el profeta de Dios, contra el ungido, contra el enviado de Dios. Y entonces su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, quien a su vez se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan a recoger su cuerpo y lo enterraron y fueron a dar la noticia a Jesús. Imagínense, ¿verdad? Imagínense la escena, ¿verdad? Juan el Bautista en la cárcel, fueron y le cortaron la cabeza, se la traen la cabeza en una bandeja y aquella mujer, la hija de Herodías, fue y se la lleva en la bandeja a su madre en la charola, ¿verdad? Puesta la cabeza, y entonces la satisfacción que de haber sentido aquella mujer de haber logrado eso o de haber callado a aquel hombre que les estaba echando en cara lo que la ley no les era permitido, ¿verdad? Y eso, hermanos, lo que es ser un profeta, ¿verdad? Porque a Juan el Bautista no le interesó que fuera el rey Herodes, que fuera que aquella mujer, ¿verdad?, esposa de su hermano Filipo, sino al rey Herodes le dijo, la ley no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano, ¿verdad? Y entonces el rey buscaba, pero no podía porque era un profeta, pero
creo que le vino bien la ocasión en ese momento, ¿verdad? Instigada por la esposa. Obviamente la mujer aquella se veía también, porque lo que le estaba diciendo al rey Herodes, pues también tenía que ver con la esposa, con Herodías, ¿verdad? Y entonces imagínense lo que sintió al ver aquella cabeza de aquel profeta que se había acabado la voz que le reprochaba, ¿verdad? O el reclamo que les hacían de la ley, acerca de la ley, de que no le estaba permitido por la ley. Pero podrán callar al profeta, pudieron callar a Juan el Bautista tal vez, ¿verdad? Pudieron callar, tal vez ya no habría algún profeta que les echaría en cara su pecado, pero al fin y al cabo el pecado seguiría estando ahí. Al fin y al cabo tendrían que enfrentarse un día ante la presencia de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces creo que Juan el Bautista como profeta cumplió en ese momento a lo que había venido de parte de Dios, ¿verdad? Ser profeta, ser enviado, ¿verdad? A ser la voz de aquel que clama en el desierto, enderecen el camino, preparen el camino del Señor, ¿verdad? Porque se acerca el reino, porque ya viene el reino de Dios, ¿verdad? Y entonces enderecen sus senderos, cambien su vida, cambien su corazón, ¿verdad? Porque está cerca el reino. Y entonces dice que los discípulos fueron por la cabeza de Juan de Juan a recoger su cuerpo y lo enterraron y fueron a dar la noticia. Al conocer esa noticia, Jesús se alejó directamente de allí en una barca y fue a un lugar despoblado, ¿verdad? No sé, dice que al conocer Jesús la noticia, ¿verdad? Pues se fue, se apartó directamente de allí en una barca y se fue a un lugar despoblado, tal vez a llorar, tal vez estaba triste, tal vez a reflexionar, tal vez a llorar por la muerte de su primo Juan el Bautista, ¿verdad? Que había sido muerto, que se daba cuenta que los hombres, por más que les hablaban, no querían entender, ¿verdad? Y Juan el Bautista había tenido que sufrir las consecuencias de aquello que aquellos hombres, que en este caso el rey, ¿verdad? No quería escuchar o no le agradaba escuchar o simplemente no quería obedecer y dejar aquello que no le estaba permitido por la ley. Por eso, hermanos, es bien importante que nosotros nos convirtamos en profetas. A veces es complicado, es difícil, porque se requiere de mucho esfuerzo, de mucho valor, se requiere de la presencia del Espíritu Santo en la vida, se requiere del celo por anunciar el Evangelio, se requiere de buscar agradar a Dios y no a los hombres, ¿verdad? Por eso a veces tenemos que decir, tenemos que hablar, tenemos que exhortar, ¿verdad? Al fin y al cabo cada quien decide la vida que quiere llevar, ¿verdad? Cada quien tiene un poder de decisión, pero a nosotros nos toca poder decir y hablar lo que está permitido, lo que no está permitido, lo que nos puede llevar a la condenación o lo que, como dice la Escritura, ¿verdad? Nos puede salvar o nos puede condenar, y no es el Señor el que nos condena. El Señor no ha venido a condenar a nadie. Dijo Jesús: yo no he venido a condenar al mundo, pero aquel que no cree ya se ha condenado por no creer en el Hijo del Hombre. Y entonces, pero nosotros tenemos que cumplir con nuestra misión como profetas, de hablar y de denunciar. El profeta es el hombre que habla de parte de Dios, que comunica un mensaje. A veces ese mensaje no es tan bueno como quisiéramos. A veces lo que esperamos escuchar de un profeta es que todo está bien, que Dios, que Dios está contento, que Dios se agrada con lo que hacemos. Pero muchas veces, o la mayoría de las veces, tendremos que anunciar lo que los hombres, lo que aquel hombre, aquella mujer están haciendo, y que tal vez por ignorancia, que tal vez no conozcan o tal vez no saben, pero que cuando nosotros los profetas hablemos de parte de Dios y comuniquemos, ¿verdad? La buena noticia, o comuniquemos el Evangelio, entonces tal vez no seremos bien recibidos. Acordémonos del profeta Jeremías, ¿verdad? El profeta llorón, el profeta de las lamentaciones, ¿verdad? Que él anunciaba la conversión al pueblo de Israel, pero no era bien recibido, fue apresado, fue enviado al calabozo, en fin, ¿verdad? El profeta Jeremías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el profeta, hermanos, el profeta es aquel que habla de parte de Dios, el que anuncia, y obviamente para todos aquellos que permanecen en la oscuridad, ¿verdad? Cuando les es dada un poco de luz, cuando les es anunciada la luz, a veces no les agrada, ¿verdad? Y otros sí, porque muchos que viven en la oscuridad no es por querer, no es porque quieran, sino es porque no se les ha dado a conocer la luz, pero cuando reciben la luz, todos ellos quedan iluminados con la palabra del Señor. Por eso, hermanos, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que estamos viviendo, pidámosle al Señor para que nos dé la fuerza, para que nos dé la fuerza de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos anunciar y hablar de parte de Él la buena noticia de la salvación. No la condenación, porque el Señor no ha venido a condenar, sino anunciamos la buena noticia, ¿verdad? Anunciamos lo que el Señor quiere de nosotros, anunciamos a lo que el Señor nos ha llamado. Y entonces, hermanos, tal vez tengamos que correr a lo mejor la misma suerte que Juan el Bautista, pero como dice la palabra, y con eso termino, ¿verdad? ¿De qué sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? ¿Verdad? ¿Sí? ¿De qué sirve al hombre ganar al mundo
si pierde su alma. Y también no teman a los que matan el cuerpo, ¿verdad? Sino a quién deben temer, dice el Evangelio, teman a aquel que tiene poder de salvar su vida, ¿verdad? ¿Sí? Aquel que tiene poder de salvar su vida, de rescatar su vida o de echarle al fuego. ¿Ah? ¿Sí? No temamos a los que matan el cuerpo. ¿Ah? Temamos más bien a aquel que tiene en sus manos el poder, o que tiene el poder, ¿verdad? Para salvar nuestra vida o para condenar. ¿Sí? Recordemos, el Señor no ha venido a condenarnos, sino a salvarnos. Pero aquel que no escucha, que no acoge el mensaje, que no quiere, ya sea condenado por no creer en aquel, en el Hijo de Dios, en el que ha sido enviado. Dios los bendiga, nos vemos en la próxima y recordemos, ¿verdad? Todo profeta será perseguido. Hay de ustedes cuando por mi causa, cuando por mi culpa los persigan, les levanten toda clase de injurias, alegres y salte de contento, porque es grande su recompensa en los cielos, ¿verdad? Dichosos ustedes cuando por mi causa sean perseguidos, ¿verdad? Sí, pero hermanos, no busquemos agradar al mundo, busquemos más bien agradar a Dios. Dios los bendiga, nos vemos en la próxima.